difícil saber cómo eran los ecosistemas del territorio uruguayo y las zonas geográficas adyacentes, como Entre Ríos y Río Grande do Sul, porque cuando llegaron los europeos ya hacía 10.000 años que habitaban la región diversas comunidades indígenas. Sí sabemos que el ecosistema dominante en momentos del arribo de los conquistadores eran los pastizales, o sea, las praderas, o como se les llama habitualmente en la jerga agronómica, el campo natural. Una vez que se produjo la colonización, las sociedades que se formaron en ese sistema de praderas o campo natural de pastizales dependieron sobre todo de la crianza de ganado traído por los propios europeos, primero vacuno y luego se incorporó el ganado ovino. En la actualidad, luego de 2 siglos de ganadería mixta de bovinos y ovinos, continúa prevaleciendo la ganadería vacuna. En el último siglo y medio se extendieron los cultivos en un determinado porcentaje del territorio, particularmente donde hay suelos más profundos, de texturas areno-arcillo-limosas o francas, como se les llama en agronomía. En esos suelos se desarrollaron zonas agrícolas y hortícolas hasta llegar a la situación actual. En este momento histórico, en Uruguay, la agricultura no excede el 10 al 12% del territorio, mientras que la ganadería ocupa más del 80% del área productiva. En resumen, luego de casi 400 años de explotación ganadera, principalmente de vacunos, como decía, y una actividad minoritaria agrícola, en la mayor parte del país se desarrolló una cultura ganadera y zonalmente en algunos sitios minoritarios una cultura agrícola. Pero claramente, como decía, en la mayor parte del territorio predominó la cultura ganadera. A partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en las décadas de 1960, 70 y 80, comenzaron a desarrollarse las plantaciones de árboles de producción, sobre todo pino y eucaliptus, que se incrementaron fuertemente luego que se aprobara la Ley de Promoción Forestal de 1987. Hoy, más de 30 años después, la superficie forestal es de más de 1 millón de hectáreas, lo cual constituye el 7 u 8% del territorio productivo del país. Pero si bien hay importantes áreas forestadas, la cultura nacional y en particular la cultura rural permanece predominantemente ganadera. Eso quiere decir que en los ambientes rurales y rururbanos se conservan visiones, prácticas y rutinas diarias asociadas con la ganadería sin mayor adaptación a las nuevas realidades forestales. Precisamente, una de las prácticas que se requieren en las zonas forestales es el manejo cuidadoso del fuego, porque si no se toman precauciones, los daños económicos, ambientales y de seguridad de las personas pueden ser graves. Por esa razón, cuando hay extensas superficies forestadas, es necesario ser muy cuidadoso en el encendido de cualquier tipo de fuego, y ese tipo de comportamiento que es necesario, el manejo cuidadoso del fuego, a veces no forma parte de las prácticas productivas y sociales de las sociedades ganaderas. Es claro que la prevención de incendios comienza en los montes, sobre todo a través del diseño de cortafuegos, limpieza de los suelos forestados o talados e instalación de atalayas. En las plantaciones forestales se requiere establecer un sistema elaborado de prevención y control de fuegos forestales. Este sistema está generalmente ya instalado y operativo en los montes de las grandes empresas forestales. Sin embargo, en el ámbito de la población rural, de las zonas ganaderas y de la población uruguaya en general, cuya cultura y hábitos son diferentes y han sido influenciados por las actividades ganaderas durante mucho tiempo, las acciones no preventivas y riesgosas desde el punto de vista de los incendios forestales pueden ser frecuentes.
Esto se aplica a la población rural, pero también a la urbana o suburbana que visita o trabaja en zonas forestadas. Algunas personas no tienen en cuenta las actitudes preventivas que son necesarias porque no las tienen incorporadas en sus rutinas diarias. Un ejemplo del que yo fui testigo cuando coordinaba la Dirección de Medio Ambiente del departamento de Río Negro ocurrió en la población de Algorta, donde acaba de estallar un gran incendio. Este pueblo, de 1000 habitantes, está enclavado en una amplia zona forestal en el límite de los departamentos de Río Negro y Paysandú. Debido a la abundancia de recursos madereros, se instalaron 3 aserraderos en el pueblo que producían, como suele ser el caso, abundante material de descarte, cortezas y aserrín. La disposición de estos materiales no siempre era cuidadosa y durante un cierto tiempo se acumularon este tipo de descartes en una antigua ruta abandonada que corría paralela a la vía del ferrocarril, que coincidía con la frontera entre los departamentos de Río Negro y Paysandú. Pensé en todo momento que existía un fuerte riesgo de incendio y que en caso de ocurrir iba a ser muy difícil controlarlo, pudiendo afectar muchas plantaciones, incluyendo sobre todo las plantaciones de larga data, como por ejemplo la de la caja bancaria, la de la caja notarial, la de norteña, etcétera, antiguas plantaciones y algunas nuevas plantaciones. En ese sentido, previne a los empresarios y autoridades correspondientes, con éxito solo parcial, de que existía ese riesgo. Y finalmente, algunos años después, el desastre ocurrió. Estamos asistiendo a un gigantesco incendio precisamente en ese lugar que se está extendiendo hacia el oeste por la ruta 90, afectando los pueblos de Orgoroso y Piedras Coloradas. También el incendio ha estallado en la ruta, en la intersección de las rutas 24 y 25, en el paraje llamado Tres Bocas, amenazando, según me acabo de enterar, la estación de gasolina que se encuentra en ese lugar. Recordamos casi nostálgicamente que Algorta, que hace medio siglo solamente, era sobre todo un típico pueblo ganadero, como lo sugiere la canción Corrales de Algorta de Osiris Rodríguez Castillo. Ese pueblo dejó de ser ganadero hace tiempo. De todas maneras, en gran medida, la cultura criolla de la gente, tanto de quienes viven allí como de quienes se desplazan a trabajar a la zona, cambió poco. Y ello explica que resulte tan difícil prevenir las prácticas riesgosas en el manejo del fuego y la prevención de incendios. Esa tarea, la de educación sobre las prácticas correctas en las actividades relacionadas y con el manejo forestal, incluyendo la disposición de los descartes, del aserrín, de la leña, de las cortezas y el manejo de los propios montes, deberá ser una tarea prioritaria en el futuro.